Hola, está en este tiempo de estudio bíblico. Para nosotros es un privilegio poder compartir la palabra y pues para mí es un privilegio más grande porque lo voy a hacer con mi esposa. Hola amor, ¿cómo estás? Hola amor, buenas noches pastor, buenas noches iglesia. Y así es, para nosotros es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Bueno, hemos estado en este tiempo los miércoles aprendiendo sobre la carta a los Gálatas. ¿Qué es lo que más te ha llamado o te ha gustado de la carta a los Gálatas? Bueno, ese llamado a la libertad que hace y la dedicación de Pablo a que los Gálatas pues entiendan esa libertad y entiendan sobre todo pues la gracia del Señor en sus vidas. Eso me ha llamado pues muchísimo la atención. Qué bueno, y pues hagámosle esa pregunta a los que están ahí conectados. ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que más Dios les ha hablado a través de la carta a los Gálatas? Porque creo que ha sido un tiempo muy Muy especial. especial. Ha sido una maratón completa en este tiempo de los Gálatas. Y hablando de maratón, mientras nuestros hermanos escriben qué es lo que más les ha gustado de la carta a los Gálatas, pues tenemos que hablar de la carrera y pues siempre hablamos de la carrera de la fe, pero hoy nosotros hemos querido ponerle a esta enseñanza la carrera de la libertad, la carrera de la libertad. Creo que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero creo que muchas veces hemos visto cómo muchos hermanos tristemente comienzan a dejar a un lado pues la carrera, se comienzan a quedar por diversos motivos, comienzan a abrir puertas al libertinaje, al pecado. De pronto usted que nos escucha, usted de pronto dice, oiga, yo conozco a este hermano desde hace un tiempo y entró a la universidad y comenzó a cambiar, se dejó distorsionar en sus pensamientos, vinieron esos argumentos filosóficos y como que eso se ha vuelto cada vez más fuerte de pronto entre nosotros, la misma presión que se ha generado de pronto por el trabajo, por el estudio. No sé, ¿tú qué más podrías pensar en cuanto a eso de la carrera de la libertad? Sí, también incluso las pruebas, las situaciones difíciles hacen que de pronto pues las personas quieran volver atrás y abandonar pues la carrera de la fe, ¿no? Entonces, situaciones de pronto como una crisis familiar, una enfermedad, separación de los padres, no sé, la pérdida de un trabajo, como que todas estas situaciones también se pueden volver una pues excusa o razón para el hecho de querer volver atrás. Pero hoy hay un llamado muy importante y es que nosotros aunque las personas toman sus decisiones, y eso lo debemos tener muy claro, nosotros podemos hacer una gran tarea con amor, con mucha responsabilidad, de animar y guiar a otros a permanecer en esa carrera de la libertad, hacer todo lo que dependa de nosotros para que ellos permanezcan. Así es, y bueno, Pablo se dio cuenta de que los Gálatas estaban dejando de correr la carrera en libertad y Ujú, que habían comenzado a seguir un legalismo muy barato ujú. y estaban dejando a un lado la carrera de la libertad, pero yo creo que como iglesia nosotros podemos correr la carrera de la libertad, pero sobre todo hoy vamos a apuntarle a algo muy interesante porque la mayoría de los que en este momento están conectados a esta transmisión en vivo son ya creyentes Ujú. y son creyentes que están corriendo la carrera en libertad, pero a veces se nos olvida que otros necesitan ayuda para también correr esa carrera en libertad. Por eso la pregunta que hoy vamos a responder es, ¿cómo guiar a otros a permanecer en libertad? ¿Cómo guiar a otros a permanecer en libertad? Y bueno, vamos a ver si la iglesia de pronto está conectada en este tiempo. Bueno, no han comentado aún nada respecto a la pregunta, ni en Facebook, Iglesia de pronto ni está en conectada en YouTube este... tampoco. Ah, bueno, por aquí Agustín nos habla de la fe a pesar de, la fe a pesar de, la fe a pesar de. Y bueno, escriba qué es lo que más le ha llamado la atención en este tiempo que hemos estado hablando eh, sobre la carta a los Gálatas. Y vamos a leer un texto que nos va a ayudar a responder esta pregunta de cómo guiar a otros en la libertad del texto. Pues venimos estudiando los Gálatas y vamos ya en Gálatas 4 y vamos a leer desde el capítulo.
desde el capítulo 4, perdón, desde el versículo 21. Y así es. Entonces, vamos a leer versículo 21. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar. Procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Tremendo porque esta carta, de verdad, los Gálatas, ve- podemos ver como un Pablo que les habla duro a los Gálatas, pero también que los confronta con amor. Porque ellos habían comenzado a adoptar parece ser que habían comenzado a adoptar estas prácticas y estas enseñanzas falsas de que para salvarse o para tener la justificación había que circuncidarse. Y vemos que en esta corta historia, Pablo hace algo muy especial y es que ante las falsas enseñanzas, él utiliza un lenguaje figurado, literalmente utiliza una alegoría. Y la alegoría quiere decir otra cosa, decir algo con otras palabras. Y por eso es tan importante, si veamos nuevamente el versículo 24, dice, ese relato puede interpretarse en sentido figurado y comienza a narrar todo el relato, comienza a guiar a los Gálatas a permanecer en libertad. Y yo creo que tú y yo, tú que estás ahí conectado, nosotros podemos guiar a otros a permanecer en libertad, a que corran esta carrera en libertad, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que la fe mengue, a pesar de las crisis, del dolor, a pesar de pronto de situaciones que se salen de las manos. Tú y yo podemos ayudar a otros a permanecer y a guiarlos en libertad. Pero en primer lugar, para guiar a otros a permanecer en libertad, necesitamos responder preguntas difíciles. Así es. Vemos a un Pablo que frente a las falsas enseñanzas de los judíos que buscaban volverlos pues esclavizar mediante la circuncisión y el cumplimiento de la ley, él tiene que venir a aclarar esta situación donde tiene que aclararles y recordarles cuál es su identidad. Y lo hace pues con este relato donde muestra el paralelo de la vida de Ismael y de Isaac. Uno, hijo de la esclava, nacido en esclavitud, y otro pues hijo de la promesa que ha nacido en libertad. Y esto nos muestra, es el paralelo también de nuestra vida en Cristo. Somos hijos, pero hijos de libertad. Entonces pues Pablo enfrenta esta situación, pero a la luz de la palabra, ¿sí? Nos muestra un relato del Antiguo Testamento, responde una pregunta difícil donde aclara su identidad, pero lo hace a partir de la palabra y pues no era una situación fácil, sin duda era pues unas preguntas y unas cuestiones difíciles de responder. Claro, y es muy interesante este primer punto porque a veces a nosotros nos toca responder preguntas difíciles. Y Pablo
en su amor de guiar a los Gálatas y de que ellos no se pierdan, les cuenta o utiliza este sentido figurado. En lugar de utilizarlo literal, utiliza esta historia y la vuelve literalmente eso, una historia. Y creo que eso es el llamado al cual usted y yo debemos, pues, siguiendo esto que el Señor hoy nos muestra, debemos usted y yo seguir. Debemos usted y yo responder a este llamado. El llamado de tener la habilidad de responder preguntas difíciles a través de historias, usar diversos géneros de literatura. En este utiliza una alegoría, ¿no? Utilizar el arte para exponer las escrituras. Todo para llevar a las personas a tener una verdadera libertad en Cristo, a que ellos puedan reconocer la gracia de Dios y a salirse de la esclavitud, llámese como se llame, llámese legalismo, llámese como se llame, pero vea la finalidad de todo esto en el versículo 30 dice, pero ¿qué dice? Perdón, 31. Así que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, el objetivo de todo esto es entender que somos hijos de la libertad. Y nuestra labor, si queremos guiar a otros a caminar y a permanecer en libertad, es responder esas preguntas difíciles. Sí, y pienso también en esa, pues en esta responsabilidad que tenemos de guiar a otros hacia a permanecer en la verdadera libertad, que a veces hay cosas que nos limitan a poder dar respuesta a las preguntas difíciles. Y yo, pues en la experiencia he escuchado personas que se me acercan, líderes nuestros, que me dicen, a mí me da miedo que me hagan preguntas y yo no sepa responder. Y esos temores a veces nos limitan a poder pues enfrentarnos a esas preguntas difíciles y a poder tener una respuesta a esto. Otro limitante que de pronto podemos enfrentar y que tenemos que derribar es esos hábitos que sí o sí debemos establecer, hábitos espirituales, el estudio de la palabra, pero que si no los hemos fortalecido, pues va a ser muy difícil poder dar respuesta a esas preguntas difíciles que tienen nuestros discípulos. Entonces, hay preguntas muy difíciles, pero necesitamos dedicarle tiempo de verdad al estudio de la palabra, la oración, para poder hacerle frente a ellas. Así es, y para responder preguntas difíciles, tenemos que hacernos cuatro preguntas. Para responder preguntas difíciles, tenemos que hacernos cuatro preguntas. Y la primera que debemos tener en cuenta es cuál es la pregunta. Y cuando hablamos de dudas, las dudas no son malas. Si algo alimenta nuestra fe, son las dudas, pero las dudas que tienen respuesta. La incredulidad sí es mala. El domingo veíamos por la palabra que los fariseos y los publicanos eran unos incrédulos al punto de que ofendían al Espíritu Santo, un pecado imperdonable. Pero la duda es la que nos ayuda a reafirmar la fe que tenemos en Cristo. Y si queremos combatir la incredulidad y si queremos que otros, no sé, de pronto alguien está pensando en sus hijos y dice, oiga, yo quiero que mis hijos permanezcan en libertad, que cuando lleguen a la universidad no se pierdan, que en el colegio, a pesar de tantas situaciones, no se pierdan, sino que tomen buenas decisiones y permanezcan en libertad, sigan en la carrera de la libertad. Creo que debemos buscar y saber cuál es la pregunta que las personas tienen. Aprender a entender esas preguntas. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de Tomás? Tomás no estuvo preciso el día en que Jesús se le apareció a los demás discípulos. Y claro, Tomás dice, hasta que yo, mejor dicho, hasta que yo no meta el dedo ahí, yo no voy a creer. Y la gracia de Dios es que Dios le dio respuesta a su pregunta. Bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Bienaventurados los que vieron y creyeron. Así que, haciendo un ejemplo de preguntas, por ejemplo, preguntas que a veces hacen. ¿Es malo hacerse tatuajes? Esta es una pregunta que a veces es compleja de responder, no sabemos qué hacer, pero para hacernos, pues para avanzar, ¿qué otra pregunta tendríamos que hacernos nosotros? Bueno, otra pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de eso?
¿sí? Porque a veces queremos de pronto dar respuestas a la ligera, pero no tienen un fundamento bíblico. Entonces, o por buscar la aprobación de la persona que nos está preguntando o por salir de paso, pero necesitamos tener un fundamento bíblico. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios frente a esto? Entonces, una pregunta clave también ahí para responder a estas cuestiones es, bueno, esto que yo quiero hacer, por ejemplo, en lo de en los tatuajes, esto me lleva a la esclavitud y la esclavitud no habla solamente del legalismo, sino también del libertinaje, los dos extremos que nos esclavizan, o me lleva a experimentar la verdadera libertad en Cristo. ¿Mm? Y dando respuesta de pronto a esa pregunta de, oiga, ¿será malo hacerme un tatuaje? El Levítico 19:28 dice de manera explícita, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Sí, cualquiera podría de pronto pensar que, sí ves, lo dice en Levítico, pero tenemos que ir un poco más allá al contexto. ¿Cuál era la razón? Pues, ¿cuál era la motivación? Y es que en la antigüedad, específicamente en Levítico, se tatuaban con la finalidad de adorar a otros dioses. Era un acto de adoración a otros dioses. Entonces, ya llevamos dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que tiene de pronto mi discípulo, mi hijo? La segunda pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Pero la tercera pregunta es, ¿me libera o me esclaviza? Y ahí es donde tenemos que interpretar correctamente lo que dice la palabra, encontrar el principio bíblico, encontrar lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Y en el ejemplo del tatuaje, pues básicamente es la adoración. Realmente, si yo me hago un tatuaje, ¿eso le agrada o no le agrada a Dios? O de pronto estoy buscando agradar a alguien más, ¿no? Y ese alguien está ocupando el primer lugar que Dios tiene en mi vida. O de pronto estoy buscando agradarme a mí mismo. Y mí mismo es el primer lugar y no Dios. Entonces, todo lo que hagamos en este caso particular, yo creo que para la gran mayoría debemos preguntarnos si le agrada o no le agrada a Dios, si nos esclaviza o nos libera, si realmente es para ser libres, para agradar a Dios, eso va a dar fruto, va a dar fruto, va a dar fruto. Entonces, hasta ahí vamos con esas tres preguntas. ¿Y cuál sería la cuarta? Bien, la cuarta es la aplicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la vida de la persona? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Entonces, debemos tomar la decisión de que esta persona agrade a Dios, ¿sí? Que toda la decisión o la respuesta que tenga frente a esta pregunta, su conducta solamente sea de agradar a Dios de verdad, ¿sí? Ya estudiamos el pasaje, ya entendimos, listo, ahora aplícalo a tu vida y agrada a Dios. No es tomar una decisión, una postura de rebeldía, no. Es que esto que yo voy a hacer de ahora en adelante a partir de esta respuesta, yo crezca en mi fe, yo agrade a Dios. Bien, entonces, pues que en este primer punto, para ayudar a otros a permanecer en libertad, podamos responder y sobre todo aprender a responder esas preguntas difíciles. Y para eso sí o sí nos va a tocar leer la palabra, estar en oración, depender del Espíritu Santo, hacer lo que sea para no dejar esas preguntas sin respuesta o no responderlas como acelerado y ya porque, o mucho menos decir porque sí o porque así lo dicen en la iglesia o porque así lo dice el pastor y como el pastor lo dice, entonces no, tenemos que aprender a utilizar la razón. Y creo que el Señor nos ha dado la razón para creer en Él, para creer y confiar cada vez más en Él. Yo lo he experimentado y digamos, en este ejemplo, cuando era adolescente, quería hacerme un tatuaje. Y yo, ay, mi mamá, quiero hacerme un tatuaje, mamá, quiero hacerme un tatuaje. Y mi mamá me dijo, no. Y yo dije, y después de un tiempo me puse a preguntar, oye, ¿y cuál era? Pues esa era mi pregunta, ¿no? Sí. Pero ¿y cuál era el texto bíblico, no? Y a mí el texto bíblico me aplicó de una manera diferente, porque el texto bíblico está en Éxodo 20. Honra a padre y madre.
creo que tenemos que estudiar la palabra, estudiarla y dar respuesta a esas preguntas difíciles. Cada caso es particular. Yo creo que podríamos quedarnos toda la vida hablando de muchas preguntas. Pero si de pronto tienes alguna pregunta, yo sé que la palabra tiene la respuesta para absolutamente todo. Pablo lo entendió y les contó en un sentido figurado la historia de, de Abraham y sus hijos. Y creo que tú y yo también podemos hacer de la palabra nuestra máxima autoridad y utilizarla para absolutamente todo. Entonces, esto de las preguntas difíciles, ¿a dónde nos debe llevar? ¿A dónde nos debe llevar, Pau, en segundo lugar? Bien, esto nos debe llevar a revelar la gracia de Cristo. Para guiar a otros a permanecer en libertad necesitamos revelar la gracia de Cristo. Y vamos a continuar con la lectura de nuestro texto bíblico. Vamos a pasar al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Entonces dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos que entre ustedes Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Sí, Pau, una de las falsas enseñanzas que adoptaron los gentiles es que el rito de la circuncisión era pues necesario para ser justificado, pero Pablo aquí enfoca todo en una sola persona y es en Cristo. Sí, así es. Y es que este camino que estaban presentando de la ley es un camino de esclavitud y que presenta a la salvación o hace que la salvación dependa exclusivamente de mí, de mis esfuerzos humanos, de lo que yo pueda hacer, pero era una carga o es una carga imposible de llevar. De hecho, Pedro en el concilio de Jerusalén declaró lo siguiente, esto se encuentra en Hechos 15:10. Ni nosotros ni nuestros padres hemos tenido fuerzas para soportar la carga de la ley. Es una carga imposible de llevar. Pero en paralelo a esto, que no tiene comparación, está el camino de la gracia. Ese camino que nos provee a Cristo y a su misericordia y nos deja ver que Él es suficiente para ser justificados, porque solo Cristo es la respuesta. Así es. Y está el camino de la gracia, pero sin duda, al revelar a Cristo, muchas veces la gente va a querer malinterpretarlo y nos va a querer llevar por el moralismo o llamado también legalismo y por otro lado, el libertinaje. Y el legalismo es cuando ponemos cualquier práctica religiosa por encima de la gracia de Dios. Cualquier práctica religiosa. Entonces, no sé, eh, que ir a la iglesia, que ayunar, que servir, que circuncidarse incluso, hablando en el contexto de los Gálatas, y una larga lista de deberes religiosos que son imposibles, imposibles de cumplir. De hecho, lo que hace Pablo al final, en el versículo 13, si lo podemos proyectar, es tremendo porque les dice incluso que ojalá esos instigadores se mutilaran del todo, ¿no? Del todo, porque ya, o sea, mejor que se castren, literalmente, que se castren, porque estaban diciéndole a la gente que no, antes que Cristo, ustedes tienen que hacer una serie de cosas para ser justificados. Pero tenemos el otro extremo. ¿Y Así cuál es el es. otro El extremo? otro extremo es el libertinaje, ese que abusa de la doctrina de la gracia, ¿sí? Y presenta esa gracia como excusa para vivir en completo pecado. Porque si Cristo es suficiente y Cristo me perdona, pues yo puedo vivir mi vida como se me da la buena voluntad. Y no estamos sometidos a una obediencia al Señor o esa falsa doctrina expone eso, como que yo puedo vivir mi vida a mi manera, puedo pecar y Cristo
me perdona. como robemos, digamos mentiras, forniquemos, adulteremos, de igual, Dios nos va a perdonar. Él es Nos bueno, va a Él perdonar. es amor. Claro, pero creo que revelar la gracia de Dios no implica ninguno de estos dos extremos. De nada sirve responder preguntas difíciles si no llevamos a la gente y les mostramos a Jesús. Creo que lo único que debemos hacer es reconocer a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, creer en su obra restauradora y arrepentirnos de nuestros pecados. Si revelamos la gracia de Cristo, no podemos conducir a la gente al legalismo. Ay, vea, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. No, tampoco podemos guiar a la gente al libertinaje. Haga lo que quiera y Dios lo ama. Realmente tenemos que invitar a esas personas que tú estás pensando, de pronto desde el principio estás pensando en alguien que tú dices, uy, esta persona se está desviando, ¿a dónde? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Llévalo a Cristo, llévalo a Cristo, solo en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, solo ahí hay salvación, solo ahí está la gracia. Entonces, permitamos que nuestras vidas y nuestros argumentos y lo que somos descanse en la obra redentora de Cristo, entendiendo también que el que cree, pues se le nota. El que cree obedece sin reservas, sin argumentos. El que cree, finalmente el fruto de esa persona va a ser el amor. Entonces, no importa. De pronto el sufrimiento, las circunstancias difíciles, ahorita que hemos estado viendo Hebreos, una iglesia que literalmente estaba siendo perseguida, que estaba sufriendo. No importa la pregunta que tengas hoy o la pregunta que te haya hecho de pronto algún discípulo. Sí o sí, guiemos a los demás a Cristo y su libertad será suficiente. Será suficiente. El Señor nos ayude. Amén. Bueno, y hay otra acción que necesitamos para guiar a otros a permanecer en libertad. Y lo tercero es retarlos a vivir por el Espíritu. Es un reto. Y continuemos con la lectura desde el versículo 5. Dice, nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, tengo confianza en el Señor de que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Tremendo, ¿no? Tremendo y tremenda la pregunta, pues que les hace, porque Pablo les pregunta, oiga, pero si ustedes venían corriendo bien, ¿quién los estorbó? Si ustedes ya conocían las enseñanzas, ¿qué pasó? Y esto pareciera algo que vamos a enfrentar o que nuestros discípulos y nosotros mismos en la fe pues vamos a enfrentar obstáculos en la carrera de la libertad. Y esta porción en la que dice un poco de levadura fermenta toda la masa es una analogía que ya Jesús mismo había usado advirtiéndole a los discípulos sobre los fariseos y los falsos maestros. Entonces, así son los falsos maestros. Un poco de su enseñanza absurda va a fermentar toda la masa. Y debemos estar alertas a esas personas, a esos falsos mensajes que van a estorbar que los discípulos corran esta carrera de la libertad. Así es, así es. Y creo que al querer vivir por el Espíritu van a haber retos, ¿no? Porque finalmente el texto dice en el versículo 6
Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y el amor es el fruto del Espíritu. El amor es el fruto del Espíritu y creo que tenemos que aprender a vivir por el Espíritu, a vivir por el Espíritu, a confiar en Él, a depender de Él. Y eso no es por arte de magia, eso es una acción diaria en la cual nos rendimos al Espíritu Santo. Y por eso es un reto, por eso es un reto hacer el tiempo con Dios todos los días. Por eso es un reto apartar nuestro diezmo, por eso es un reto y no es algo que con eso se van a salvar, no, en realidad es un reto que nos va a ayudar todos los días a depender más del Espíritu. Es un reto a vivir guiados por su palabra, que cuando venga el sufrimiento, tal vez la mala noticia, podamos recordar las promesas de Dios, porque ahí está el Espíritu. Podamos vivir bajo su voluntad. Puede que vengan situaciones, de pronto el mundo y sus placeres. Va a ser como un obstáculo para que nosotros no podamos vivir por el Espíritu. La misma carne, la naturaleza pecaminosa, nuestra lucha, cada uno tiene un área en la cual lucha y todos los días de pronto nos puede salir a relucir esa naturaleza pecaminosa en una pelea, en una situación de inconformidad con entre esposos, ¿cierto? Que nos pasa, sí nos pasa. O sea, pueden ser muchas cosas. Los falsos maestros, como lo dice el texto, que mejor que Se mutilen. se lo corten de una vez. Pero creo que esta es una lucha permanente del cristiano y eso es lo que nos hace diferentes, que nosotros todos los días tenemos el reto de luchar contra el pecado. Eso es lo que nos hace diferentes. Sí. Y nosotros pues vivimos en una época de retos, ¿no? De retos a diario y en su mayoría retos para pecar, Sí, retos para vivir en pecado. Pero necesitamos nosotros mismos empezar con el reto de vivir en el Espíritu y formar a esos discípulos, a esos que queremos guiar a permanecer en la carrera de la libertad, a que vivan en el Espíritu. Y me llama mucho la atención el versículo 10 del capítulo 5 que acabamos de leer, porque es como, es una oración de esperanza que tiene Pablo. Él está haciendo todo lo humanamente posible y está confiando en el Señor. Y dice el versículo 10: yo confío de que ustedes no pensarán de otra manera. Ellos no se perderán. Esa debe ser nuestra esperanza mientras que hagamos todo lo que dependa de nosotros y descansemos en la voluntad del Señor, de que esos que estamos discipulando y guiando a que permanezcan en la carrera de la libertad no se perderán. No se perderán, no se desviarán. Y por eso debemos lanzarles el reto de que todos los días, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo, puedan vivir una vida en libertad, porque solamente Él es el que nos va a ayudar y nos capacita para permanecer en esa así carrera. es. Así es, y de pronto en el camino van a ver, se van a estropear, ¿cierto? Mm, Van a encontrarse con estorbo, con el mismo sí. pecado, pero todos los días es una oportunidad para volver al Señor y reconocer su gracia, que no es un permiso para pecar, que tampoco para obtenerla tengo que hacer un montón de cosas, sino que en Ujú. realidad tengo que tener un genuino arrepentimiento y creer en su obra, creer en su obra. Iglesia, la carrera no es fácil. Creo que la carrera de la vida no es fácil, tiene sus momentos difíciles, tiene crisis de fe, viene con sufrimiento, con dolor. Y ya que estamos en Hebreos, la palabra de Dios nos recuerda que la vida es una carrera. Cuando leemos Hebreos 12, 1 y 2 dice la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y vea la clave es una, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La carrera es la misma fe, la carrera es la libertad, y debemos correrla con paciencia, pero sobre todo mirando a Jesús. Tú que estás guiando a otros y que oras a diario por ellos, oras por tus discípulos, oras por los miembros de tu grupo y tú oras y dices, Señor, que ellos permanezcan en libertad. Yo creo que
todos los días debemos poner nuestra mirada es en Jesús. No es fácil. Como líderes de pronto nos vamos a cansar, no va a ser fácil, pero yo sé que si ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a ver victoria, vamos a ver la victoria. Y si hacemos lo que nos corresponde, como ahorita lo decías, pues también vamos a ver la victoria del Señor. Responder esas preguntas, esas dudas. A veces los anclados le hacen a uno, los jóvenes le hacen a uno unas preguntas que uno ni sabe qué es lo que están preguntando. Y es a veces tan difícil las preguntas que uno dice, Espíritu Santo, necesito de tu ayuda. Y uno va a la palabra y siempre enfocándose, no en ganar un argumento, sino en ganarlos a ellos con la gracia y el amor de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesucristo basta, como dice la canción. Sí, así es. Y qué lindo sería o será ese momento cuando lleguemos al cielo y podamos ver a esos que guiamos aquí en la tierra para correr esa carrera de la libertad, que son libres en verdad, que llegaron al cielo, que corrieron con paciencia y con resistencia esa carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús. Y sabremos que habrá valido la pena. Vamos a tener muchos desafíos, sí, pero vale la pena correr esta carrera de la libertad, permanecer en ella y guiar a otros a que permanezcan también con nosotros. Amén. Pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en esta tarea de la carrera de la libertad, de la carrera de la libertad. Queremos dejar una frase para finalizar en sus corazones y la frase dice, para permanecer en la carrera de la libertad, solo en Cristo nos debemos enfocar. Para permanecer en la carrera de la libertad, solo en Cristo nos debemos enfocar. Solo en Cristo nos debemos enfocar. Y yo creo que tenemos que responder con oración después de escuchar esta palabra y seguir avanzando en nuestra vida con Jesús. Entonces, oramos. Claro que sí. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra predicada, Señor. Tu palabra es la verdad para nuestra vida, Señor, y es nuestra máxima autoridad en esta tierra. Por eso hoy estamos delante de ti, Señor, esta iglesia conectada desde la virtualidad, Señor. La bendecimos, bendecimos a cada líder, a cada pastor, a cada anfitrión, a cada mentor que hoy se encuentra aquí conectado, que dispone de su tiempo para capacitarse a la luz de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has llamado a correr esta carrera de la fe, que es una carrera de libertad en la que no estamos solos, en la que contamos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y yo te ruego, Señor, que tú nos sigas ayudando, porque no es fácil, Señor, no es fácil a veces con nuestras propias luchas y debilidades, pero queremos asumir el reto de guiar a otros a permanecer en la carrera de la libertad. Te ruego, Señor, que tú respaldes a cada líder, a cada pastor, a cada mentor que se encuentra aquí conectado, que ha dispuesto su vida para guiar a otros. Ayúdales y ayúdanos, Señor, todos los días a poner por obra tu palabra. Danos la sabiduría, capacítanos con tu Santo Espíritu mientras estudiamos y meditamos en tu palabra. Ayúdanos a responder preguntas difíciles que a veces pues en nuestra sabiduría humana no lo lograremos, pero si tenemos a tu Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Ayúdanos a sacar ese tiempo diario de meditar en tu palabra, a no quedarnos solo con una porción bíblica en el día, sino a crecer más, a capacitarnos por medio de libros, Señor, que estén acordes a tu palabra, Señor. Ayúdanos también a guiar a otros a ti, Jesús, no a ninguna corriente incorrecta, ni a esos extremos de libertinaje, Señor, ni el legalismo, sino ayúdanos a guiar a las personas a ti, a Cristo, el único que provee la libertad que necesitamos, el único que pagó el precio por nuestros pecados, Señor. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a asumir todos los días el reto de vivir en el Espíritu. Hoy, en una oración de compromiso, asumimos ese reto
de vivir una vida en el Espíritu. Y te ruego que nos ayudes también a lanzar este reto a nuestros discípulos, Señor, a esas personas que estamos guiando, porque lo necesitan y porque vale la pena, Señor. Gracias por tu palabra hoy predicada. Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo. Y te alabamos a ti, el único merecedor de toda la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, iglesia, que el Señor nos dé la sabiduría para poder sí, guiar a otros, dirigir a otros a permanecer en libertad, la libertad que nos ha dado Cristo. Y la libertad que no es libertinaje Ni legalismo. ni legalismo. Si es libertinaje, volvemos la gracia a una desgracia. Y si es legalismo, ignoramos la gracia de Dios con rituales y Anulamos. demás. Que podamos vivir en la libertad que es solamente Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza. Iglesia, Dios los bendiga. Gracias, Iglesia.